En el interior seco y olvidado de una zona rural de América del Sur, donde el suelo se abre en grietas profundas y el polvo parece nunca asentarse, vive un hombre de pocas palabras y muchas pérdidas. Don Ernesto con su sombrero descolorido, manos callosas y mirada de quien ha aprendido a escuchar más a la tierra que a las personas vive solo. O casi solo. A su lado, desde hace 12 años, camina Ramón. Un labrador amarillo de andar lento y mirada bondadosa, que alguna vez fue un cachorro juguetón y ahora lleva en el cuerpo las señales del tiempo, pero en el corazón, una fidelidad inquebrantable. Ramón no ladra mucho. No le hace falta. Basta su silencio, su presencia constante junto al viejo agricultor, para decirlo todo. La casa donde viven parece salida de otro tiempo. Madera desgastada, ventanas que crujen con el viento, muebles que han visto pasar 3 generaciones. El olor del campo lo invade todo, tierra mojada cuando llueve, heno seco cuando no llueve durante semanas. Allí, Ernesto siembra lo que puede y cosecha lo que la tierra aún ofrece casi siempre, muy poco. Los tiempos de abundancia quedaron en el pasado, enterrados junto con las historias que su padre contaba al calor de la estufa a leña. Ernesto nunca se casó. Nunca tuvo hijos. La vida no quiso que así fuera. Pero con Ramón hay una conexión que escapa a las palabras. Cuando el sol nace, es con el que Ernesto camina por los campos. Cuando el sol se pone, es con el que se sienta en el escalón del porche, en silencio, mirando el horizonte como quien espera algo que quizás nunca llegue. Pero algo llegó. Todo comenzó en una mañana sofocante de septiembre, cuando la tierra estaba más seca que nunca y la radio a pilas trajo una noticia que hizo suspirar a Ernesto: nueva ola de calor afecta las zonas agrícolas de la región. Riesgo de pérdida total de las cosechas. Apagó la radio, se pasó la mano por el rostro sudado y miró el campo quemado frente a él. Esa tierra, que fue de su abuelo, ya no daba nada. Ni maíz. Ni esperanza. Fue en ese contexto de cansancio, calor y silencio que algo o alguien empezó a cambiar el rumbo de la historia. Ramón, que hasta entonces solo seguía los pasos de su dueño, comenzó a actuar diferente. Sus paseos matutinos se volvieron más atentos. Olfateaba con más intensidad, como si algo lo llamara. Ernesto lo notaba, pero no le daba mayor importancia. Debe ser olor de algún armadillo o animal muerto, murmuraba. Lo que Ernesto no sabía, era que la vida estaba preparando un reencuentro con lo inesperado. Y que, detrás de ese hocico inquieto y mirada serena, había un instinto ancestral, una misión silenciosa, que lo cambiaría todo. Porque a veces, el destino no llega con estruendo. Llega con patas silenciosas y ojos que ven más de lo que nosotros jamás podríamos imaginar. Y allí, en ese pedazo de mundo donde ya no se esperaba nada, nacería una historia de amistad, descubrimiento y renacimiento. Una historia donde el oro no es lo que más brilla. Una historia de un perro, y de un hombre que, sin saberlo, también estaba perdido. El sol ya no daba tregua desde hacía semanas. El cielo, sin nubes, parecía una cúpula de vidrio opaco, encerrando el calor en la tierra como una invernadera cruel. Los árboles, antes verdes y llenos de vida, estaban pálidos. Las hojas caían como suspiros cansados, y las ramas se retorcían en una agonía silenciosa. Don Ernesto se levantaba todos los días a las 5 de la mañana. A pesar de la escasez, a pesar del suelo estéril, él insistía. No era terquedad. Era algo más antiguo que un compromiso con la memoria de quienes vinieron antes. Su padre siempre decía: cuando la tierra falla, es el hombre quien tiene que resistir por ella. Y eso era lo que él hacía. Resistía. Con pasos firmes, iba hasta el galpón, amarraba el sombrero de paja a la cabeza, tomaba el balde de agua ahora racionada y comenzaba la rutina. Ramón venía justo detrás, con el mismo andar calmo y atento, olfateando cada rincón como si fuera la primera vez. Juntos, los dos visitaban los surcos resecos de la plantación, las cercas que necesitaban reparación, los gallineros, los bebederos de los animales. Todo estaba menguando. Incluso los sonidos del campo parecían más apagados, como si la propia naturaleza estuviera de luto. Ramón nunca se alejaba. A veces, solo apoyaba el hocico en la pierna de Ernesto, como si dijera: estoy aquí. Era un silencio compartido que decía mucho. Ante la falta de palabras, había gestos y en ellos, una complicidad profunda. Ernesto nunca hablaba solo. Pero con Ramón, hablaba. Cosas pequeñas, como: este maíz no va a salir, Ramón. Tu abuelo, Trueno, era más inquieto que tú. Si vendo esto, ¿a dónde vamos a ir, Pero Ramón solo escuchaba. Como siempre. Con el paso de las semanas, la situación empeoró. Los granos se pudrían antes de nacer. Las gallinas empezaron a morir. Los bueyes estaban demasiado flacos. Y, por primera vez, Ernesto pensó en rendirse. Fue una tarde de jueves cuando se sentó en el porche, cubierto de tierra, con las manos en el rostro y el alma herida. A su lado, Ramón se acostó con la cabeza entre las patas, pero sus ojos no se cerraban. Observaba a su dueño como quien vigila un alma en peligro. Ernesto se preguntaba en voz baja: ¿será que mi padre entendería si vendo la tierra? ¿Será que todo esto fue en vano?
Sabía que ese pedazo de suelo era todo lo que tenía. Pero también sabía que ya no había forma de mantenerlo. Los vecinos ya se habían ido. Uno a uno. Algunos, a ciudades grandes. Otros, a ningún lugar. La única compañía que le quedaba era Ramón. Y quizás era por el que Ernesto aún no había desistido. Esa misma noche, algo diferente sucedió. Ramón no quiso entrar en la casa. Se quedó afuera, inquieto. Olfateaba el aire, caminaba de un lado a otro. Ernesto intentó llamarlo, pero lo ignoró, algo poco común. Parecía absorbido por un instinto antiguo, algo que ni él mismo sabía explicar. Durante los días siguientes, Ramón continuó comportándose de forma extraña. En lugar de seguir a Ernesto como siempre, iba a una parte específica del terreno cerca de una piedra grande, cubierta de raíces secas. Cavaba. Olfateaba. Y volvía. Ernesto encontraba eso curioso, pero no le daba importancia. ¿Qué crees que hay ahí, Ramón? Huesos, bromeaba. Pero Ramón insistía. Siempre allí. Siempre junto a esa piedra. Y eso comenzó a llamar la atención de Ernesto, quien empezó a observarlo más de cerca. En la mañana del sexto día, Ramón cavó con más fuerza. Incluso se lastimó las patas. Su respiración era agitada, y sus ojos, fijos. Como si estuviera seguro de algo. Fue en ese momento que Ernesto sintió algo distinto. Un escalofrío. Como si la tierra estuviera escondiendo más que polvo y raíces. Se acercó, bajó la azada del hombro y, por primera vez, ayudó a Ramón a cavar. El suelo era duro, seco, difícil. Pero había algo allí. Algo metálico. Algo que reflejaba una luz diferente, incluso bajo el cielo nublado de aquel día. Ernesto cavó más, con manos temblorosas. Y entonces lo vio. Una caja. Oxidada, pesada, con el símbolo de una cruz antigua grabada en la tapa. Se detuvo. Quedó inmóvil por un instante. Miró a Ramón, que simplemente se sentó, mirando a su dueño con la cabeza inclinada, como diciendo, ¿es esto? Ernesto tiró de la caja. Estaba atrapada entre raíces gruesas. Pero lo logró. Con esfuerzo, sudor y el corazón latiendo con fuerza, sacó a la superficie lo que había estado enterrado allí durante décadas. Cuando la abrió, sus ojos se llenaron de lágrimas. No era oro reluciente como en las películas. Eran lingotes toscos, de aspecto antiguo, cubiertos de tierra, pero visiblemente valiosos. Sin duda era oro. De guerra. De contrabando antiguo. De tiempos olvidados. Ernesto no dijo nada. Simplemente cayó de rodillas. No por codicia. No por riqueza. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía una oportunidad. Y todo eso, gracias a un perro. Don Ernesto pasó esa noche en vela. La caja del tesoro reposaba sobre la vieja mesa de madera de la cocina, cubierta con un paño, como si eso pudiera contener el misterio que aún flotaba en el aire. Ramón, siempre a su lado, estaba inquieto, como si supiera que la vida acababa de cambiar, pero no supiera hacia dónde. El agricultor pasó horas mirando las barras antiguas, sintiendo el peso del metal y de su propia duda. No era solo oro. Aquello representaba muchas cosas, una oportunidad para empezar de nuevo, la salvación de la tierra, quizás hasta una nueva vida. Pero también había miedo. Un miedo antiguo, enraizado en el alma de quien siempre ha tenido poco, ¿y si esto no es para mí? A la mañana siguiente, sin contarle a nadie, don Ernesto llevó una de las barras a un viejo amigo del pueblo vecino, un joyero retirado. El anciano guardó silencio durante unos segundos al ver la pieza en sus manos. Pasó el dedo lentamente, la golpeó suavemente con un pequeño martillo y luego miró a Ernesto a los ojos con una expresión que mezclaba asombro y respeto. Esto es oro. Oro puro. Antiguo, de fundición manual. De algún escondite viejo o de tiempos de guerra. ¿Quién sabe de dónde habrá salido? Don Ernesto tragó saliva. Confirmado. Era real. De regreso a casa, el agricultor no pensaba en la fortuna. Pensaba en el perro. En cómo Ramón lo sabía. En cómo fue guiado hasta eso. Y en cómo, incluso frente al mayor hallazgo de su vida, su primer pensamiento fue, ¿qué hago con esto, para no perder todo lo que ya tengo? Esa noche, llovió. Por primera vez en meses. El agua cayó fina, serena, como si el cielo, cansado de tanta sequía, también hubiera decidido empezar de nuevo. Ernesto salió al alero. Ramón lo acompañó, como siempre. Se sentaron uno al lado del otro. La lluvia mojaba los escalones del porche, los campos allá afuera respiraban aliviados, y los dos, en silencio, simplemente escuchaban. Tú encontraste ese oro, Ramón. No fui yo, dijo Ernesto, casi como una confesión. Ramón no respondió. Solo apoyó la cabeza sobre la bota de su dueño. Y allí, en ese gesto, había más que obediencia. Había amor. Lealtad. Y una comprensión que solo los animales parecen tener, la de que la felicidad no está en lo que uno tiene, sino en con quién se vive. Los días siguientes fueron intensos. Ernesto decidió no contarle a nadie más que al joyero. Vendió 2 lingotes, discretamente. Con el dinero, reformó la casa, cercó mejor el campo,
compró semillas nuevas, ganado sano y equipos que solo había visto en ferias hace décadas. Pero no hizo alarde, ni lujos, ni vanidades. Todo lo que él quería era vivir bien, con dignidad. Con Ramón. El perro, por su parte, estaba distinto. No en esencia seguía fiel, compañero, atento. Pero había en él una tranquilidad nueva, como si la misión estuviera cumplida. Sus paseos matutinos se hicieron más cortos. Dormía más. Y, a veces, simplemente observaba a Ernesto con esa mirada que dice más que 1000 palabras. Hasta que, una mañana clara, cuando los pájaros volvieron a cantar y el olor a tierra mojada invadía la casa como una señal de esperanza, Ramón no se levantó. Estaba acostado en su rincón favorito del porche, donde el sol le daba suavemente. Los ojos cerrados. La respiración, serena. Ernesto se acercó despacio. Lo llamó. Lo tocó con suavidad. Pero Ramón no respondió. Era como si se hubiera ido, en paz. Sin dolor. Sin aviso. Simplemente, se fue. Don Ernesto se arrodilló allí mismo. Pasó las manos por el pelaje de su amigo. Y lloró. Por primera vez en muchos años, lloró como un niño. Lloró por el tiempo que pasó. Por el tiempo que no vuelve. Y por ese amor tan puro, tan silencioso, que ahora se había convertido en recuerdo. Sosteniendo el cuerpo de Ramón junto a su pecho, susurró. Tú fuiste más que un perro. Fuiste mi destino. Y mi oro, siempre fuiste tú. Hoy, la tierra de don Ernesto florece como nunca. Las plantaciones crecieron fuertes, los animales volvieron a pastar en paz y el verde, que antes era solo un recuerdo, ahora cubre los campos como un abrazo. Pero quien pasa por el camino de tierra que lleva hasta la casa sencilla de Ernesto, no ve lujos. No hay letreros, ni cercas eléctricas, ni señales de riqueza. Hay flores en el jardín. Hay sombra fresca en el porche. Y un banco de madera, siempre con espacio para dos. En el patio, junto a la vieja higuera, hay una pequeña lápida hecha a mano. De piedra rústica, con las letras talladas por alguien que nunca fue escultor, pero que conocía el valor de cada palabra. En ella se lee. Ramón, aquel que me enseñó dónde está el verdadero oro. Don Ernesto nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Pero habla con Ramón todos los días, como si aún estuviera cerca. Le cuenta sobre las cosechas, sobre el clima, sobre las lluvias y sobre los pajaritos que ahora han vuelto a hacer nido en el tejado. Y a veces, cuando el viento sopla de una forma distinta, cuando el silencio de la tarde parece llenarse de sentido, él sonríe. Porque lo sabe. Sabe que su amigo todavía anda por ahí, corriendo entre los árboles, olfateando los recuerdos, protegiendo lo que de verdad importa. La historia del oro nunca fue contada. Al menos, no como un hecho. En el pueblo, algunos dicen que Ernesto tuvo suerte. Otros creen que ganó la lotería. Pero la verdad, él la guarda en el pecho. Y en los ojos húmedos que aparecen cada vez que alguien le pregunta. ¿Y este campo tan bonito, fue todo obra suya? Él solo responde, mirando al horizonte. No. Fue trabajo de dos. Esta historia no trata de riquezas escondidas, ni de hallazgos misteriosos. Esta historia es sobre la amistad. Sobre la confianza. Sobre un hombre que creía haberlo perdido todo. Y descubrió que el mayor tesoro estaba allí, a su lado, de cuatro patas, en silencio, solo esperando el momento justo para mostrarle el camino. Porque a veces, la vida envía señales. A veces, envía ángeles. Y a veces, esos ángeles vienen con patas, hocico húmedo y un corazón que late más fuerte que cualquier pepita de oro. Si alguna vez viviste algo así. Si un perro ya te salvó, incluso sin palabras. Si te mostró el camino de regreso cuando todo parecía perdido. O si simplemente te amó de la forma más pura que existe. Comparte tu historia en los comentarios. Puede emocionar, inspirar, o incluso salvar a alguien. Porque quien tiene un perro, nunca está realmente solo.